En el siglo VI, el Papa de la Iglesia Católica, Gregorio Magno, el número 64 en ocupar ese cargo, redactó un listado con los pecados capitales que en un principio fueron 8, y después se redujeron a 7. El octavo pecado capital que fue dejado de lado fue la gastrimargia, correspondiente a una mezcla entre la gula y el deseo feroz de consumir bebidas alcohólicas, pero rápidamente fue descartada por su semejanza con ese otro pecado y por no encontrar una palabra adecuada en latín que significara simultáneamente gula y ebriedad. A diferencia de lo que mucha gente piensa, estos pecados no se llaman capitales porque son más graves que otros, sino porque se consideran que son el origen de muchos otros pecados. De ahí el nombre capital, que si se traduce al latín sería cabeza. Más allá de eso, no hay realmente una jerarquía entre los distintos tipos de pecados. Todos ellos sirvieron de igual modo para dirigir el comportamiento de mujeres y hombres en la Edad Media y así crear pautas de conductas en ese contexto que era tan peculiarmente convulsionado. Aún así, queda una pregunta por responder. ¿Qué impacto tuvieron realmente estas reglas en el devenir humano? Para responder a esa pregunta, el primer pecado que se pone en juego es la envidia, que al igual que la avaricia se caracteriza por un deseo insaciable. Pero hay dos grandes diferencias entre un pecado y el otro. La primera es que la avaricia se asocia exclusivamente con los bienes materiales, mientras que el campo de la envidia es más general, incluyendo bienes intangibles como las cualidades de otra persona, al mismo tiempo que es más personal, porque según la Iglesia Católica, se desea lo que la otra persona en particular tiene. La segunda diferencia es que ese deseo vehemente va acompañado de una percepción aguda y dolorosa de que uno carece del bien que aquella persona posee, percibiéndose aquella situación como injusta o indebida, y por lo tanto deseándole el mal para aquella persona y sintiendo satisfacción si ese deseo se llegara a materializar. A través de los siglos, diferentes oradores y sacerdotes adjudicaron el pecado de la envidia a múltiples líderes que dirigían a sus pueblos a los conflictos bélicos. Y es que según la religión católica, el primer envidioso fue Caín, que sentía hacia su hermano Abel una envidia tan profundamente perturbadora que lo llevó a asesinarlo, siendo así Caín el primer asesino y Abel el primer asesinado, en lo que vendría a ser el primer enfrentamiento de la humanidad. Entonces, recapitulando un poco, para que el pecado de la envidia exista se necesita de 2 o más personas, y de una situación que se aprecie como injusta y que no pueda ser soportada. Por ende, se comienza una acción que dé punto final a dicha situación. Visto de esta manera, la envidia es el inicio de muchos confrontamientos, así como los oradores de la antigüedad y los sacerdotes afirmaban, pero también es el disparador para el cambio, para las transformaciones. Y es que justamente los derechos que hoy poseemos en la modernidad no se consiguieron precisamente por vías pacíficas, yendo desde la toma de la Bastilla hasta las protestas obreras, pasando por cada abdicación de cada monarquía. Hubo, en menor o en mayor medida, derramamiento de sangre. En algunos casos, quizás, solo se cortaron un dedo, pero en otros estamos seguros que rodaron cabezas. Por eso, antes que todo, la envidia es un suceso político, que surge en los contextos de sociabilización y que pone en juego las comparaciones, a diferencia de otros pecados como la gula que pueden ser cometidos en soledad. Según la psicología, la envidia es una herramienta fundamental a la hora de la conformación de la identidad, no solo de las personas, sino también de los grupos y comunidades, dando lugar a conflictos de diversos tipos, conflictos que en el largo plazo han demostrado su eficacia para superarnos como raza y crear mejores civilizaciones. Porque tal vez el secreto no esté en reprimir la envidia, sino en privar a ésta de ese sentimiento de satisfacción ante el mal ajeno, que con razón la Iglesia tanto desaprueba, y es el motivo por el cual las personas son condenadas a tener los ojos cosidos con alambres de hierro,
como consecuencia de haberse complacido al ver a otros caer, según Dante, en la Divina Comedia. Y así, quizás, con el impulso del deseo y sin desearle mal a nadie, construyamos un mundo más igualitario, al luchar por lo que queremos poseer, pero se nos es negado. Si el video te gustó o te sirvió de alguna forma, no te olvides de ponerle me gusta. Y por supuesto, me encantaría saber tu opinión en los comentarios.